Vamos a terminar este tema hablando de la tipicidad de la tentativa. El, así como el delito consumado tiene un tipo objetivo y un tipo subjetivo, igual ocurre con la tentativa. La tentativa tiene una imagen, o sea, está prevista en la ley la imagen externa de la tentativa, lo que debe ocurrir externamente en la tentativa, como también hay una descripción de lo interno, del aspecto interno del comportamiento. En otras palabras, hay un tipo objetivo de la tentativa y hay un tipo subjetivo igualmente de la tentativa. Y cuando hablo de tentativa, recuerden que con esto estoy abarcando tanto la tentativa inacabada como la tentativa acabada. No digo con esto que sea el mismo tipo objetivo y el mismo tipo subjetivo, el de la tentativa acabada y el de la tentativa inacabada, sino que tanto una como otra tiene un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Recuerden que la tentativa inacabada es lo que nuestro Código Penal en su artículo 80 llama la tentativa de delito, y mientras que la tentativa acabada es la que el Código Penal denomina el delito frustrado. Entonces, tanto la tentativa de delito como el delito frustrado tienen un tipo objetivo y tienen también su tipo subjetivo. Por otra parte, para que, para que pueda uno decir, tipificar o considerar que existe adecuación típica en un de un determinado hecho con relación a la tentativa, no se puede tomar el artículo 80 individualmente. Recuerden que este artículo 80 lo que hace es extender la tipicidad de un tipo de la parte especial. Por lo tanto, para usted determinar si existe tentativa, usted tiene primero que encuadrar la conducta en algún tipo de la parte especial. Claro, si el hecho no ha llegado a realizar completamente la acción, es de esa manera que usted, o sea, teniendo en cuenta eso, es que usted va a tomar el artículo 80 para complementar aquel tipo legal, y de esa manera, o sea, uniendo el tipo legal con el dispositivo amplificador, poder hacer la adecuación o lograr la adecuación típica del comportamiento. En otras palabras, para que haya tentativa, usted tiene necesariamente que unir desde el punto de vista interpretativo el tipo legal respectivo, el tipo legal del homicidio, del robo, de la violación, con el dispositivo amplificador de la tipicidad que se encuentra en el artículo 80 del Código Penal. Ahora, en este artículo 80, el legislador, o sea, de manera general, para cualquier delito, describe tanto el aspecto externo como el aspecto interno de la tentativa, sea tentativa acabada o tentativa inacabada, que es lo que acabo de decir. Ahora, ¿en qué consiste? Vamos a comenzar indudablemente, bueno, necesariamente por la tentativa de delito, por la tentativa inacabada. ¿En qué consiste el tipo objetivo de la tentativa inacabada? Bueno, de acuerdo a la definición de tentativa del artículo 80, el tipo objetivo va a consistir en el comienzo de ejecución, en el principio de ejecución del delito. En eso consistirá el tipo objetivo de la tentativa inacabada. ¿Y en qué va a consistir el tipo objetivo de la tentativa acabada o del delito frustrado, que lo vamos a estudiar un poco más adelante? Bueno, de acuerdo al mismo artículo 80, el tipo objetivo de la tentativa acabada del delito frustrado va a consistir en haber hecho todo lo necesario para consumar el delito y no haberlo logrado por circunstancias independientes de su voluntad. En cambio, como dije, el tipo objetivo de la tentativa inacabada o la tentativa de delito consistirá en el haber comenzado la ejecución de un hecho punible por medios apropiados y no haber realizado todo lo necesario para la consumación por causas independientes de la voluntad del autor. Por cierto, miren, antes de hablar de explicar lo que es el comienzo de ejecución o lo que se ha interpretado que es el comienzo de ejecución, me gustaría ya analizar primero
esto de que en el tipo objetivo de la tentativa se señale que el hecho debe ser realizado por medios apropiados. Esto de medios apropiados, bueno, puede interpretarse como medios idóneos. Entonces, claro, hay quienes han dicho que teniendo en cuenta esta regulación, aquí en nuestro Código Penal no se podría castigar la tentativa inidónea. Es decir, habría como una prohibición de castigar la tentativa inidónea porque el legislador habría exigido aquí medios apropiados. Miren, esto es algo muy relativo, es algo muy relativo. O sea, si usted interpreta literalmente medios apropiados, bueno, pudiera uno decir, bueno, sí, en principio pareciera que si el medio entonces es inapropiado, el medio es inidóneo, no podría haber tentativa. Pero recuerden ustedes que primero que la tentativa inidónea no es solamente por el medio, sino que también puede serlo por el objeto. Eso ya por allí, eso no está regulado. O sea, que si falta el objeto, no habría aquí una regulación. Pero aparte de eso, y es lo que quería yo destacar, y por eso sigo con la idea de que el Código Penal no es causalista ni finalista, sino que el Código Penal será lo que la doctrina y la jurisprudencia hagan con él. Fíjense, esta expresión apropiados puede interpretarse de dos maneras. Puede interpretarse objetivamente como puede también interpretarse subjetivamente. Y por eso por eso es que con esta misma disposición tanto podría castigarse la tentativa inidónea como podría dejarse impune la tentativa inidónea. O sea, si yo entiendo que el medio es apropiado porque objetivamente produce un riesgo, puede desencadenar el resultado, un riesgo para el bien jurídico y por lo tanto puede desencadenar el resultado, pues entonces, claro, si el medio no tiene esas características, entonces no habría tentativa. Y claro, de esa manera la tentativa inidónea quedaría fuera del marco de la punibilidad. Pero si yo entiendo que la idoneidad del medio dependerá del punto de vista del autor, decir de si el autor lo consideraba idóneo o no lo consideraba idóneo. Esto es un problema de interpretación y depende de las distintas teorías que he explicado con anterioridad. Si uno entiende la idoneidad del medio desde un punto de vista subjetivo, pues entonces en ese caso, es decir, esta norma no excluiría que se castigue la tentativa inidónea. Entonces yo creo que en definitiva termina siendo esto un problema de interpretación y que no se pueden establecer reglas absolutas, es decir, bueno, no, es que como aquí dice que el medio debe ser apropiado, entonces el delito imposible no se puede castigar. Y, miren, no se pueden hacer esas afirmaciones rotundas porque yo creo que en definitiva es un problema de interpretación y no un problema de aplicación literal o matemática de un determinado criterio, como que ese criterio fuese el único, un criterio absoluto, único, que no pueda resolverse el asunto de otra manera. O sea, yo creo que en definitiva, como he dicho con anticipación, los códigos penales son los que la doctrina y la jurisprudencia hagan con ellos. Y no es decir, el Código Penal no asume una doctrina, no asume un criterio en particular, y por eso las palabras del legislador puede dársele distintos contenidos. Mañana, el día de mañana, a lo mejor un abogado sostiene que la idoneidad del medio requiere que el medio sea realmente objetivamente peligroso, otro diga lo contrario, y bueno, y el juez tomará la decisión dependiendo de la tesis que lo convenza más. Lo que sí yo quiero aclarar e insistir nuevamente es que para la doctrina mayoritaria, pues la tentativa inidónea tiene que ser castigada, o sea, es decir, la doctrina y en otros países este asunto generalmente se resuelve sobre la base de que debe ser castigada la tentativa inidónea y lo único que quedaría por fuera de la punibilidad sería la tentativa irreal o supersticiosa o la tentativa desistida, dependiendo del caso, porque a veces la ley también excluye el desistimiento como causa de exclusión de la punibilidad, como ocurre en algunas leyes especiales, una ley penal especial venezolana. Entonces, bueno, eso quería aclararlo antes de seguir adelante. Esto de los medios apropiados. Desde el punto de vista objetivo, en la tentativa inidónea,
perdón, en la tentativa inacabada, debe haber un comienzo de ejecución. Y ese comienzo de ejecución, claro, como he dicho, con anticipación, eso genera problemas para distinguirlo de los actos preparatorios que son y que fuesen inmediatamente anteriores a la comisión del hecho. Entonces, una de las preguntas y que para muchos no ha sido resuelta en el derecho penal es la de distinguir la preparación del comienzo de ejecución, porque en el comienzo de ejecución es que se inicia la punibilidad, por lo menos por regla general, de un comportamiento. Es decir, en el derecho penal, la puerta de la ilicitud se abre con el comienzo de la ejecución del delito y los actos preparatorios quedan en la puerta. Se quedan en la puerta y no habría responsabilidad penal en ellos, a menos que el legislador hubiese adelantado la punibilidad a los actos preparatorios mediante un delito autónomo. Pero no siendo ese caso, como he dicho, con la tentativa comenzará la ilicitud y la punibilidad. Claro, la pregunta es, ¿cuándo se comienza a ejecutar o en qué momento se comienza a ejecutar un delito? Y bueno, y en esto realmente ha habido muchísima controversia, al punto que algunos dicen que esto es un tema que no tiene solución y que va a depender siempre del caso concreto, de la interpretación que haga el legislador del tipo legal, perdón, el legislador no, el juez del tipo legal, pero que no habría forma de hacer una regla o reglas que de manera general se puedan aplicar a cualquier caso. Algunos autores más bien lo que deciden es que, bueno, que no se puede hacer una regla, sino que establecen pues una serie de reglas, de directrices para resolver el caso. Eso lo hacen para resolver, casos concretos, y esas reglas o directrices, bueno, se quedan así como una especie de menú que después, bueno, los jueces podrían acudir a ellas para los casos que sean parecidos, resolverlo con base a esas directrices. O sea, en esa directriz sería, bueno, en este caso hubo tentativa porque ocurrió tal cosa. Entonces, bueno, ese caso que se resolvió, que formaría parte del menú, el juez lo tomaría en cuenta y cuando tenga un caso semejante, pues aplicaría esa regla y diría que hay tentativa o que no hay tentativa. Es decir, de esta manera no habría una regla, sino muchas reglas y muchas directrices, y esas directrices tendrían como fuente la jurisprudencia y la doctrina. Sin embargo, bueno, lo que trató desde un principio fue establecerse una regla para resolver este problema. Y bueno, yo lo que voy a hacer una breve explicación de las posiciones, si se quiere, más importantes y de lo que yo creo, de lo que yo considero debería ser el camino a seguir para determinar cuándo comienza a ejecutarse el delito desde un punto de vista objetivo, ¿no? Cuándo comienza a ejecutarse el delito y luego, claro, pasaremos después al tipo subjetivo, al problema de qué debe existir, qué debe representarse el autor para que exista tentativa. Mire, el comienzo de ejecución y la distinción con los actos preparatorios tiende a ser negada por teorías como la teoría objetiva o como la teoría subjetiva pura. La teoría objetiva y la teoría subjetiva pura, o sea, como teorías extremas, dirían que no hay diferencia entre los actos preparatorios y los de comienzo de ejecución. O sea, son teorías materiales, teorías que no toman en cuenta la tipicidad, ¿no? Si yo digo que el fundamento de la ilicitud es el peligro para el bien jurídico o que es el haber quebrantado la norma, pues entonces estas posiciones llevadas pues al extremo conducirían a decir, bueno, mira, no hay diferencia entre los actos preparatorios y los actos de ejecución, entre la tentativa y los actos preparatorios, porque en los actos preparatorios hay peligro para el bien jurídico, eso diría la teoría objetiva, una teoría objetiva extrema, y al igual que en la tentativa habría peligro para el bien jurídico. Y en el caso de la teoría subjetiva dirían, bueno, no, en los actos preparatorios se quebrantaría la norma, habría dolo, de la misma manera que habría en la tentativa, así como también la hay en el delito consumado. Entonces, si uno parte de estas posiciones extremas, pues no habría diferencias y no podría distinguirse el tipo objetivo de la tentativa de los actos preparatorios. Hay una teoría que caló mucho, ha calado mucho históricamente y que en la práctica
por lo general, muchos sin conocer la teoría es la que aplican, esa teoría, esta posición, es la llamada teoría formal objetiva. El creador de esta teoría formal objetiva fue el creador de la tipicidad, Ernesto Belling. Para Belling, existirá tentativa en la medida de que el autor, de acuerdo al lenguaje común, de acuerdo al lenguaje ordinario, hubiese comenzado a ejecutar el comportamiento descrito en el verbo rector del tipo. Es decir, ¿cuándo habría tentativa? Bueno, y no un acto preparatorio, cuando desde el punto de vista del lenguaje común, del uso natural del lenguaje, el autor hubiese comenzado a realizar la conducta, la acción descrita en el verbo rector del tipo. Es decir, que la tentativa sería una conducta que bordearía, o sea, es decir, que estaría pues ya introduciéndose en el tipo legal, porque sería como un comenzar a ejecutar, un comenzar desde el punto de vista, repito, del lenguaje común, que es una expresión que permite prácticamente cualquier cosa, o del uso natural del lenguaje, es decir, desde el punto de vista del lenguaje común o del uso natural del lenguaje, es que se determinaría si se ha comenzado o no a realizar el comportamiento descrito en el verbo rector del tipo. En otras palabras, habría una tentativa de homicidio cuando hubiese un comenzar a matar, un comenzar a hurtar, un comenzar a robar. Y bueno, eso claro, eso trae bastantes inconvenientes porque hay ciertos delitos en los cuales cuando se empieza a realizar la conducta ya podría decirse que se produjo de una vez el resultado. Entonces, eso, es decir, esta teoría, una de los cuestionamientos que se le ha hecho es que, bueno, es que retrasaría mucho el inicio de la tentativa al ponerlo a bordear o a casi a realizar el comportamiento típico. O sea, cuando la persona esté a punto de realizar el comportamiento típico es que habría tentativa. Y eso, bueno, eso conduce pues a que la responsabilidad penal quede demasiado retardada o retrasada con relación a hechos que ya podrían ameritar ser castigados, independientemente de que no todavía no significasen un comienzo de ejecución de la manera que lo dice esta posición o esta teoría. Sin embargo, esta tesis se dice a favor de ella, de que, bueno, es la tesis que como más respetuosa al principio de legalidad, respetuosa en principio, ya vamos a ver por qué no, respetuosa ¿por qué? Oye, porque depende de la conducta descrita en el verbo rector del tipo. Entonces, en la medida de que solamente habrá tentativa, en la medida de que el autor hubiese comenzado a realizar ese comportamiento, hubiese comenzado a realizar esa conducta. Esto, claro, el problema es que se tiene que determinar mediante el uso natural del lenguaje. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es el uso natural del lenguaje? ¿Qué certidumbre, qué certeza me puede dar a mí en la aplicación de la ley un criterio como el del uso natural del lenguaje? Esto es como decir en definitiva que va a depender del punto de vista del juez si hubo un comienzo de ejecución o no hubo un comienzo de ejecución de la conducta descrita en el verbo rector del tipo. Y por eso, bueno, es que esta tesis ha sido, bueno, severamente cuestionada, aun cuando, repito, en la práctica es la tesis a la que, sin saberlo, muchos jueces, muchos abogados recurren. O sea, es como, pareciera como la que fuera más natural, entre comillas, ¿no? De que uno dijese, bueno, aquí hay tentativa, bueno, es que él no comenzó a matar, o él no comenzó a apoderarse del objeto, entonces por esa razón no. Por ejemplo, un caso que mencioné hace un tiempo, es el de que yo, para meterme en una casa a hurtar, pongo la escalera y empiezo a subir la escalera. Pues esta teoría diría que no hay tentativa, que no habría tentativa de hurto, de robo, porque desde el punto de vista del lenguaje natural, yo no habría todavía comenzado a apoderarme de un objeto mueble perteneciente a otro. Bueno, eso lo diría uno tratando de ser así lo más objetivo e imparcial, pero quizá otro venga y diga, mira, no, pero es que eso de estar subiéndose en una escalera, eso ya es un comenzar a ejecutar de acuerdo al uso natural del lenguaje para cualquiera. Eso sería. Es que el problema es que esa expresión uso natural del lenguaje se presta
prácticamente para cualquier cosa. Entonces, esta teoría formal objetiva, bueno, tiene severas críticas. Esta teoría, bueno, tiene severas críticas. ¿Por qué? Primero porque se basa en un criterio que no presta certeza, seguridad en cuanto a la aplicación de la ley. Si bien pareciera la tesis garantista, porque es decir, depende o se trata de hacer depender la tentativa de la tipicidad, lo cierto es que no termina siendo así, no termina siendo garantista, porque el criterio complementario o el criterio mediante el cual permite o trata que permitiría determinar si existe tentativa o no, ese criterio pues termina convirtiéndose en la apreciación subjetiva del juez en el caso concreto, lo que le parezca al juez en el caso concreto. Y por esa razón, bueno, esta teoría no creo que sea la correcta. Además que repito, es posible que una persona haya realizado hechos que ameritan castigo, que desde el punto de vista de cualquiera serían comportamientos que son ilícitos, pero que esta teoría diría que no hay tentativa todavía porque no se ha comenzado a ejecutar. Entonces, y sobre todo, habría una gran dificultad para en ciertos delitos, determinar cómo, incluso desde el punto de vista del lenguaje, o sea, cuando habría un principio de ejecución. O sea, esto es una puerta abierta, o vendría a ser una puerta abierta a la apreciación de cualquiera, o sea, así de que cada juez decida como mejor le parece el asunto, y siempre, claro, diciendo de que no, de que se está respetando lo que dice la ley, cuando en realidad no se está respetando. Fíjense ustedes, por ejemplo, si yo me paro en una, no sé, me paro en una ventana, ¿no? Me pongo en una ventana allí con un arma de fuego a esperar que pase una persona para matarla, y estoy allí esperando, hasta que cuando viene la persona agarro y no sé, y aprieto, y levanto el arma y apunto el arma. Eso es un comenzar a ejecutar. Eso será un comenzar a ejecutar. O será más bien comenzar a ejecutar cuando yo esté ya apretando el gatillo, a punto de apretar el gatillo. O sea, entonces, y si me agarran cuando estaba apuntando, entonces eso no es tentativa. No es tentativa porque el comenzar a ejecutar es comenzar a ejecutar la acción que podría matar a la persona, es la de disparar el arma. Esa es la acción. Pero si yo apenas estoy apuntando, pues yo no he comenzado, ¿no? Pareciera en el sentido más estricto de la palabra, que no habría comenzado. Y el hecho de estar allí con el arma de fuego, que estar con no sé, ya vigilando, eso también no podría considerarse, si alguien lo viese de una manera muy amplia, también comenzar a ejecutar. Oye, pero en realidad ameritaría esa conducta ser calificada como tentativa, ¿o no? Bueno, si alguien me dijera que sí, pues pareciera que la teoría formal objetiva diría que no. Que el hecho de estar allí parado con un arma de fuego, etcétera, etcétera, esperando que pase la persona, eso no sería tentativa, porque no sería un comenzar a ejecutar la acción descrita formalmente en el verbo rector del tipo. O sea, esta teoría pues pareciera que deja un margen, perdón, de hechos impunes en la impunidad, o sea, fuera de la ilicitud, que no es conveniente desde el punto de vista político criminal, y que realmente no pudo haber sido la intención del legislador el dejar esos hechos impunes por no considerarlos comienzo de ejecución. Esta teoría, entonces, además de no ser clara, puede conducir a la impunidad desde hechos que no deberían quedar impunes. Otra teoría es la llamada teoría individual objetiva. Y con esta teoría, pues quizá yo me siento pues un poco más afín. Esta teoría es una teoría que parte de lo que ocurrió, del hecho, tanto del hecho de lo que ha hecho el autor objetivamente, como también depende del plan que haya tenido. Es decir, que depende también del aspecto subjetivo. La determinación del comienzo de ejecución
Es decir, desde este punto de vista, no es algo estrictamente objetivo y formal, sino que es algo que es tanto objetivo como subjetivo. Depende de lo que se hizo, como también depende de cuál fue el plan, lo que se representó el autor realizar en el momento del hecho. Desde este punto de vista, una conducta será tentativa en la medida de que el autor, desde su punto de vista, de acuerdo al plan que tenía de realizar el hecho, plan que pues que tendrá que demostrarse, comprobarse en el proceso penal, cuando el autor, desde su punto de vista, de la perspectiva del plan que se hizo del hecho, él estaría cerca de realizar o próximo a realizar el comportamiento típico. Fíjense que aquí, para esta posición, la tentativa no bordea al tipo legal, no es algo que se mete ya en el tipo legal, no es una conducta que se enmarque ya en el tipo legal, sino que es una conducta anterior, la tentativa se encontraría en un momento anterior a la realización del tipo, en un momento anterior, cuando el autor se aproxima a la realización del hecho, se aproxima a la realización del tipo desde su punto de vista. O sea, cuando desde el punto de vista del autor, él estaría próximo a comenzar a ejecutar o iría a comenzar a ejecutar la realización la conducta descrita en el tipo, que empezaría a realizar el tipo, es cuando estaríamos hablando de una tentativa. En otras palabras, fíjense, si yo tengo el propósito, por ejemplo, no sé, de violar a una persona, pues entonces, y mi plan era cuando esa persona se acerque de noche, en un lugar oscuro, voy esperándola, y cuando esa persona se acercara, yo voy a ir corriendo y la voy a agarrar y la voy a meter hacia unos matorrales. Bueno, es decir, habrá tentativa en la medida que yo ya haya realizado actos que estén próximos a realizar, a ejecutar aquel plan que yo me he hecho. Si yo salgo corriendo hacia ella, y entonces en el último momento, o sea, cuando ya la voy a agarrar, en ese último momento, está una persona que yo no me había dado cuenta que estaba, y yo sigo caminando derecho, pues eso ya podría calificarse como una tentativa, porque esos actos que realicé y que eran próximos a la realización del tipo, ya pues desde mi punto de vista, del autor, ya yo estaría próximo a realizar la acción típica. ¿Cuál es? Agarrar a la persona para tener relaciones sexuales, ejercer violencia sobre la persona para tener relaciones sexuales. O sea, si de mi punto de vista ya yo estaba cercano, próximo a realizar el comportamiento, pues entonces, desde el punto de vista de mi plan, ya yo estaba pues en un momento en que la realización de la acción típica espacial y temporalmente estaba a punto de materializarse, pues entonces en ese caso habría tentativa. Ahora, no habría tentativa cuando desde el punto de vista del plan del autor, el acto todavía, es decir, faltarían todavía actos o otros tipos de actos, otro tipo de acciones para la verificación, para la consumación, para la realización de la acción típica. O sea, el punto claro, el punto focal, el punto en que uno debe tener en consideración a los fines de ser tentativa no es el tipo legal, la descripción de la conducta típica, pero la tentativa no es comenzar a ejecutar probablemente esa conducta, sino realizar actos tendientes a ejecutarlo y que desde el punto de vista espacial, temporal, estén próximos, porque son actos que desde el punto de vista del autor ya representan una proximidad con la realización de la acción típica que significaría ya pues precisamente lo que estoy tratando de definir, el comienzo de ejecución. Entonces, para la teoría individual objetiva, que este es el planteamiento de Belzel, pues entonces toda la existencia de una tentativa dependerá del fin, del propósito que se haya puesto el autor, del plan que hubiese hecho, en la medida, claro, que el acto realizado sea próximo, cercano a la realización del comportamiento típico. Esta teoría, bueno, se complementa
para poder, claro, porque ustedes pueden decir, bueno, pero eso es el plan del autor, imagínense, si el plan es un hecho alejado todavía, o sea, lo que sea. Entonces, por ejemplo, de estar sentado allí esperando que venga la persona, eso sería ya una tentativa, el hecho de estar esperando hasta que llegara, ¿no? Tanto el que le iba a disparar como la persona que pensaba violar, eso sería tentativa. No, no sería tentativa, porque de acuerdo al plan de la persona, al plan del autor, tendría que haberse acercado ya, de tener que estar cerca ya para que haya cierta proximidad con la ejecución, tendría que haber venido ya o estar cerca ya la persona a la que se pensaba matar o la persona que se pensaba violar. Por eso esta teoría ha sido complementada con la llamada, y este complemento creo que es totalmente válido, con la llamada teoría de los actos intermedios. Esta teoría de los actos intermedios lo que dice es lo siguiente, o sea, habrá tentativa en la medida que desde el punto de vista del autor, desde el punto de vista del que realiza el hecho, no falten actos intermedios esenciales para la realización del hecho. En otras palabras, oye, si yo estoy allí esperando y todavía ni siquiera ha venido la persona, oye, mira, claro que faltan 200 actos intermedios esenciales para que yo pueda, no sé, ejercer violencia sobre la víctima o dispararle a la víctima, porque si no está ni siquiera llegado, pues imagínense ustedes. Entonces, la teoría de los actos intermedios lo que dice es, bueno, mira, si yo, por ejemplo, oye, viene la persona caminando, y yo me acerco corriendo a ella, y ya estoy a 1 metro, y ya lo que falta nada más es agarrarla por la cabeza, pero en ese momento llegó un tercero, o vi un tercero, y entonces sigo adelante, pues ahí ya no faltaban actos intermedios, lo que me faltaba nada más era realizar directamente la conducta, no faltaba ningún acto intermedio esencial. Entonces, si todo esto logra demostrarse, pues entonces habría una tentativa de delito. Oye, si yo agarro y estoy apuntando el arma, o sea, no tengo que comenzar a disparar. Simplemente el hecho de apuntar el arma, oye, ya no faltan actos intermedios esenciales para disparar. El hecho de apuntar ya sería pues una tentativa, incluso quizás un poco antes, si ya la víctima estaba presente y ya la persona tenía el arma y había sacado el arma y hasta se había tornado amenazante con el arma, eso ya incluso pudiera entenderse como que nos faltan actos intermedios esenciales desde el punto de vista del autor, teniendo en cuenta el plan del autor del hecho. Entonces, bueno, lo que yo estoy diciendo acá es que para determinar si una conducta se amolda o no al tipo objetivo de la tentativa, si consiste o no un comienzo de ejecución del delito, pues uno tendrá que recurrir al plan del autor, al analizar el plan del autor y entender que la tentativa no se produce cuando la persona realiza la acción típica o está a punto de realizar la acción típica, es decir, en el sentido de que haya ya ejecutado actos que representen ya el comenzar a realizar, no sé, por ejemplo, que yo esté apretando ya el gatillo, esté haciendo fuerza con el gatillo, entonces allí es que habría tentativa, no, sino que la tentativa se produce en un momento anterior y en ese momento anterior es que comenzaría la ilicitud, siempre que desde el punto de vista del autor ese sea pues el comienzo de ejecución, y esto claro se complementaría con la idea de que no faltasen actos intermedios esenciales con la realización del comportamiento típico, con la efectiva realización del comportamiento típico. Esta posición entonces responde en gran medida a la teoría de Belsen, la teoría individual objetiva de Belsen, en unión con la teoría de los actos intermedios. Hay otras posiciones, no, miren, hay muchísimas otras posiciones, pero yo, bueno, a los fines de la explicación de la clase, esta es la tesis o esta posición es la que vamos a asumir. ¿Qué se puede decir en contra de lo que estoy diciendo yo? Bueno, de que la tesis de Belsen pasó a ser en Alemania dominante y también de alguna manera en España también pues llegó a tener muchos adeptos con las reformas que se hicieron del Código Penal alemán y del Código Penal español. En el caso del Código Penal alemán, el legislador
en la reforma que hizo, en la última reforma, en la penúltima reforma que hizo, cambió la fórmula, y eso es lo que voy a decir en contra de mi tesis, se cambió la fórmula que tenía el código anterior, que esa fórmula era la del principio de ejecución o la del comienzo de ejecución, que es la que tenemos aquí en Venezuela. Entonces, se cambió esa fórmula y se asumó una, o sea, se adoptó una, perdón, que era que se guió o que tuvo como fundamento la teoría de Belzel sobre el tema de la tentativa. Es decir, esta teoría individual objetiva, es decir, entonces empezó a decirse que se estableció, legalmente que habría tentativa cuando el autor, es decir, en el momento en que se realizaran actos que desde el punto de vista del autor constituyeran pues el inicio de la realización del tipo. Entonces, claro, lo que quiso decirse con esto, o lo que se quiere decir con esto, es que al haber una modificación legal, o lo que quiero decir con esto, al haber una modificación legal, bueno, claro, podría decirse, es que esto que estoy diciendo yo es válido en un código penal como el alemán, pero que no sería válido en el código penal venezolano, que habla de un comienzo de ejecución, que algunos autores alemanes entienden o consideran que en el código anterior, el código que se hizo con base en la teoría de Belzel, no hubiera podido ser aplicada la teoría de Belzel. Entonces yo diría, no, es decir, esa tesis es solamente aplicable en un código penal como el alemán o un código penal como el español. Eso es lo que podría decirse en una tesis como esta. Y claro, y entonces, ¿cómo se resolvería el asunto? Bueno, por la teoría formal objetiva. Es lo que diría, o sea, lo que estarían en contra de lo que yo propongo, terminarían diciendo que, deberían, o sea, siendo coherentes, asumiendo la teoría formal objetiva, con todas las deficiencias que tiene la teoría formal objetiva. Miren, yo creo que el punto es discutible, yo creo que esto de la fórmula del comienzo de ejecución es una fórmula que dentro de su sentido literal posible permitiría utilizar la teoría de los actos intermedios y la teoría individual objetiva en su conjunto para explicar lo que es el comienzo de ejecución. Yo no creo que el comienzo de ejecución tenga que ser necesariamente interpretado a la luz de la teoría formal objetiva o con base en la teoría formal objetiva de Belling, que eso lo dicen algunos autores alemanes, bueno, que lo digan, pero realmente yo creo que el sentido literal posible de lo que es el comienzo de ejecución puede ser entendido, bueno, el comienzo de ejecución puede ser entendido como unos actos anteriores a la realización parcial del tipo, no se necesita la realización parcial del tipo de ninguna manera, sino que serían actos anteriores que desde el punto de vista del autor represente pues ya en virtud de su proximidad temporal y espacial, representen ya pues un comienzo de ejecución, un comenzar a ejecutar en un sentido amplio. O sea, yo no veo pues obstáculos para interpretar esto de esta manera. Sin embargo, bueno, hago la salvedad de que en contra podría decirse esto que he señalado. Claro, la teoría individual objetiva, la teoría de los actos intermedios tiene también sus críticas de indeterminación o de falta de certeza, porque alguien podrá decir, bueno, ¿y el plan del autor, cómo lo determinamos? Si es una teoría subjetiva y si el plan del autor considera que la ejecución comenzaba en un momento anterior. Bueno, eso ya lo respondí diciendo que esto se complementa con la idea de los actos intermedios o con la teoría de los actos intermedios. Es decir, que si faltan sopotoscientos actos intermedios para que pueda haber tentativa, por más que el plan del autor diga, no, es que yo quería comenzar a ejecutar de esta manera, eso no será tentativa porque todavía faltarían una variedad de actos intermedios con anticipación. Entonces, bueno, visto de esta manera, yo creo que la tentativa podemos tenerla, o sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con la tentativa siempre tiene que analizarse de una óptica subjetiva. Desde mi punto de vista, tiene que analizarse de una óptica subjetiva y por eso el plan del autor tiene que ser el criterio rector para la determinación de cuándo existe tentativa inacabada, como también de cuándo existe tentativa acabada. Es decir, que no va a depender solamente de la cuestión objetiva,
la verificación de si hay tentativa o no, no solamente va a depender de lo que ocurra externamente, sino que también en cuanto a ello habrá que tener o tomar en consideración el plan del autor. El plan del autor será fundamental a los fines de determinar si se quebrantó la norma o no se quebrantó la norma en el caso concreto. Debo destacar de todas maneras que hay autores que en la actualidad tratan de distinguir el acto preparatorio del acto de comienzo de ejecución acudiendo a criterios de imputación objetiva. Es por ejemplo el caso de Jacobs. Jacobs no establece una regla general, sino que Jacobs considera que la tentativa habrá que señalar una serie de hipótesis, de hacer como una especie de menú, como lo dije con anticipación, pero claro, en el fondo de ese menú se encuentra, o en el trasfondo de ese menú estaría la teoría de la imputación objetiva. Lo que dicen autores como Jacobs es que en la medida de que un comportamiento sea socialmente adecuado, sea un comportamiento normal, sea un comportamiento que no rebasa del riesgo permitido, entonces en esa medida ese comportamiento no podrá ser tentativa. No podrá ser tentativa si, repito, es una conducta socialmente adecuada, una conducta socialmente normal, una conducta que no pueda considerarse que constituye desde el punto de vista comunicativo una infracción de la norma. Entonces, en la medida de que si la conducta, repito, no es una conducta que externamente pueda percibirse como que da un mensaje contrario a la norma, pues esa conducta no podría ser tentativa. Entonces, él da una serie de reglas que en el fondo de lo que está allí es la teoría de la imputación objetiva. Bueno, crítica que se le puede hacer a una posición como esta. Bueno, la crítica fundamental es quizás la desconexión que puede haber entre la teoría de la imputación objetiva, entendida en su sentido más estricto, con el comienzo de ejecución de la realización de la acción típica, ¿no? Entonces, claro, la teoría de la imputación objetiva da una serie de criterios que son muy amplios y que deben concretarse. Entonces, no es del todo claro, ¿no? No es del todo claro que la teoría de la imputación objetiva pueda resolver o sea, en la práctica, dando certidumbre, seguridad, certeza en la aplicación de la ley, el problema de la tentativa. No lo veo. Para Jacobs, yo creo que lo que uno se puede rescatar de su planteamiento es que aunque no siga la tesis al pie de la letra, pero yo creo que se puede rescatar su pensamiento, que él dice que en la tentativa hay una infracción de la norma próxima al tipo legal. Yo creo que eso es válido, independientemente de lo que entienda él como infracción de la norma, porque él entiende la infracción de la norma con base en la teoría de la imputación objetiva. Pero independientemente de eso, que yo no comulgo con esa idea de que la infracción de la norma dependa de la imputación objetiva, yo creo que sí, que realmente en la tentativa hay una infracción de la norma anterior a la realización del tipo o al comienzo, a la realización parcial o comienzo de realización del tipo, y que en ese momento anterior, si desde el punto de vista del autor eso era comenzar a ejecutar o comenzar a realizar lo necesario para ejecutar el delito, yo creo que habrá tentativa, siempre y cuando, como he dicho, se complemente esta idea con la teoría de los actos intermedios que considera que habrá tentativa en la medida que no falten entre lo que hace el autor y la realización de la acción típica actos intermedios esenciales. Hay un caso que me gustaría citar para que lo tengan en cuenta ustedes en el estudio de esta materia, que es un caso ocurrido en Alemania, en la jurisprudencia, se conoce en la jurisprudencia alemana como el caso de las bolsas de cebolla. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que dos personas habían planeado atracar dos sujetos habían planeado atracar un tranvía. Y entonces, habían ya previsto la hora, etcétera, a la que iba a llegar a la estación el tren, etcétera, etcétera. Y ellos o sea, el plan de ellos era el de que cuando se acercara el chofer, cuando bajara del tranvía,
se le iban a acercar al chofer. No, no eran bolsas de cebolla, digo, eran bolsas de pimienta. El caso de las bolsas de pimienta. Entonces se le iban a acercar al, al chofer una vez que llegase a la estación y lo iban a cegar, ¿no? Echándole pimienta en la cara con las bolsas, lo iban a cegar y de esa manera, bueno, le iban a robar. Pero ¿qué pasa? Que ellos estuvieron esperando al chofer y el chofer nunca llegó. Y nos encontraron allí y la policía los detuvo y bueno, entonces no sé, pues ellos habrían confesado que lo que iban a hacer. En todo caso, todo esto está probado. Es decir, el plan de ellos era que echarle la bolsa de pimienta, echarle en la cara al chofer cuando llegase a la estación, y cosa que no pudieron hacer porque nunca llegó. Entonces, claro, por ejemplo, para un planteamiento como el de Jacobs, él diría que el hecho de estar sentado en una estación, objetivamente hablando, estar sentado allí con unas bolsas de pimienta, eso no podría ser constitutivo de tentativa, y no podría ser constitutivo de tentativa porque es una conducta objetivamente socialmente adecuada, una conducta normal, una conducta que no rebasaría del riesgo permitido. Eso es lo que diría Jacobs en este sentido. Yo diría, bueno, asumiendo pues el criterio de individual objetivo con la teoría de los actos intermedios, yo diría que bueno, que ahí no habría tentativa porque todavía faltarían actos intermedios para la realización. Si bien, de acuerdo a su plan, esto era pues también una forma de ejecutar, pues todavía faltaban actos intermedios esencial. No había una proximidad real con la realización, con la ejecución de la acción típica, y por eso este hecho no podría ser constitutivo de tentativa. Yo creo que no se pueden establecer reglas generales, ni reglas absolutas en este tema, sino simplemente, bueno, tener en cuenta estos criterios, por ejemplo, el que estoy mencionando yo, el criterio del plan del autor, de la falta de la proximidad del hecho, en qué sentido que no falten actos intermedios, o criterios como el de Jacobs, ¿no? De la imputación objetiva. Uno puede tomar estos criterios y tratar de resolver el asunto caso por caso. Siempre habrá que tenerse en consideración la descripción típica. Eso sí es importante, o sea, el delito de que se trate. Y teniendo en cuenta entonces eso, más los criterios que uno considere pues más acertados respecto a este punto, pues entonces, bueno, resolver en el caso concreto. Siempre queda, en el tema de la tentativa, siempre va a quedar en manos del juez, en poder del juez, la última palabra. O sea, yo no creo que la doctrina pueda establecer en este sentido, en este tema, reglas matemáticas, reglas que el juez pueda decir, no, bueno, aplico como aplico la ley literalmente. No, sino que aquí lo que se puede pues simplemente es hacer propuestas y el juez, bueno, teniendo en consideración el tipo legal, el delito que se trate, los hechos probados en su conjunto, bueno, tomará la decisión que mejor le parezca, teniendo en cuenta, claro, un determinado fundamento del ilícito, una determinada concepción sobre por qué un comportamiento se castiga a título de tentativo, se declara contrario a derecho, se declara antijurídico porque existe tentativa. Pero bueno, el punto no creo que se pueda resolver con una regla, como les dije, una regla absoluta, una regla de decir, no, esto es así porque es así, no. Y quizás, bueno, el camino esté por el de hacer pues un menú como hacen algunos autores, una especie de guía con casos jurisprudenciales, y de esa manera a proponer esa guía a los jueces para que apliquen la ley. Pero bueno, esa guía tiene necesariamente o tendrá necesariamente que sustentarse en un determinado fundamento del ilícito, y bueno, desde mi perspectiva, eso sí, yo creo que el asunto siempre tiene que responderse o resolverse desde el punto de vista subjetivo, teniendo claro en cuenta el objetivo, pero hay que darle preponderancia al aspecto subjetivo. En cambio, desde el punto de vista de la teoría formal objetiva o desde el punto de vista de autores como Jacobs, todo va a depender más del lado objetivo. Y por lo tanto, fíjese, si un hecho no es imputable objetivamente por ser una conducta socialmente adecuada, una conducta normal, pues
no habría o no podría haber tentativa, independientemente de la proximidad que pueda tener esa conducta, diría yo, respecto de la realización del tipo. Si la conducta objetivamente se sigue viendo como normal, pudiera llegar a decirse entonces que no hay tentativa. Yo a ese punto no llegaría. Yo creo que en la medida de que el acto esté próximo, cercano a realizar, aunque puede, la acción típica, a pesar de que pueda verse externamente como un acto normal, ese acto debe ser tentativa, si era en el plan del autor era en términos inmediatos realizar la conducta descrita en el verbo rector del tipo. En cuanto al tipo subjetivo de la tentativa inacabada, a ver, aquí hay una discusión, hay autores que entienden, y yo creo que es la mayoría, hay autores que entienden que el dolo de la tentativa es el mismo dolo del delito consumado. Entonces, por lo tanto, este requisito, el tipo subjetivo de la tentativa, sería pues pura y simplemente el dolo del delito consumado. O sea, que el dolo sería único desde la tentativa hasta el delito consumado. Incluso desde este punto de vista, también en los actos preparatorios habría ya dolo. Desde los actos preparatorios habría dolo hasta la consumación. Y que el dolo sería siempre el mismo. Es decir, que para que haya tentativa, desde este punto de vista, que es la teoría de la unidad, la llaman algunos, el dolo es uno solo, desde que se comienza a ejecutar o desde los actos preparatorios hasta que se consuma. Es decir, el autor debe tener la intención de producir el resultado desde este punto de vista. Otros consideramos que una cosa es el dolo de la tentativa inacabada y otra cosa es el dolo de la tentativa acabada o del delito frustrado. Y esto, claro, esto va a tener efectos y consecuencias con relación a la pena aplicable, a la razón o el motivo por que se castiga con menor severidad la tentativa inacabada en comparación con la tentativa acabada, con el delito frustrado. Hay quienes consideramos, bueno, según la teoría de la diferenciación, entendemos que el autor en la tentativa inacabada lo que se representa y quiere es pura y simplemente comenzar a ejecutar, aproximarse a la realización del tipo, mientras que en la tentativa acabada y en el delito consumado lo que quiere es ya producir el resultado. O sea, cuando ya yo hago más, cuando yo hago todo lo necesario para consumar el delito, yo en ese momento me represento precisamente es consumar el delito, perfeccionar el delito. Es el mismo dolo de que si lo hubiese ya consumado, lo hubiese perfeccionado. ¿Por qué? Porque en la tentativa inacabada, en la tentativa acabada, en el delito frustrado, ya yo realizo la acción típica, ya yo no tengo que hacer, desde mi punto de vista, absolutamente más nada para que el delito se perfeccione. Solamente falta que se produzca el resultado. En el delito consumado, el resultado se produjo, pues, pero eso es decir, presupone que hubiese hecho ya con anterioridad lo mismo que en la tentativa acabada. O sea, tendría que haber realizado la acción típica o haber ejecutado la acción típica. Entonces, el dolo en la tentativa acabada, en el delito frustrado, sí sería el mismo dolo de la tentativa acabada, del delito consumado. Pero el dolo de la tentativa inacabada es algo distinto, porque en el dolo de la tentativa inacabada, mejor dicho, el autor no se representa todavía haber hecho todo lo necesario. No ha hecho todavía todo lo necesario para consumar el delito. Es decir, desde su punto de vista, bueno, él está aproximándose a realizar aquello que es necesario, pero todavía no, con lo que ha ejecutado no podría decir, no, pero es que ya con esto puedo causar el resultado, puedo producir el resultado. O sea, es decir, en la tentativa inacabada se quebranta una norma distinta que la norma que prohíbe el delito consumado. En la tentativa acabada sí se quebranta la misma norma del delito consumado. Y esto, claro, tiene consecuencias prácticas importantes, y una de esas consecuencias tiene que ver precisamente con la menor punibilidad que tendría la tentativa acabada
inacabada con la tentativa acabada. Es lo que justificaría el menor castigo. Alguien diría, bueno, pero es que la justificación tendría que ver con el mayor peligro. Bueno, ese es otro punto de vista. Si considera que en la tentativa acabada hay un mayor peligro que en la tentativa inacabada. Lo que pasa es que el peligro es un concepto que realmente es difícil determinar en grados de peligro. O sea, es decir, es un concepto que se da, inclusive que existe desde el momento en que el acto es preparatorio. Entonces, pero bueno, o sea, no hay concepto más peligroso que el concepto de peligro, lo que quiero decir. Pero en todo caso, por lo menos desde el punto de vista que yo voy a asumir acá, el dolo de la tentativa inacabada es un dolo distinto al de la tentativa acabada y al del delito consumado. Es la teoría de la diferenciación. Y desde mi punto de vista, en los actos preparatorios no existe dolo. No existe dolo porque los actos preparatorios son lícitos. Por lo menos la regla general es esa, son lícitos y por lo tanto no hay un desvalor del acto, no es un acto ilícito el realizar un acto preparatorio y por lo tanto no puede haber dolo al ejecutar un acto preparatorio. En conclusión, entonces, ¿qué es lo que se requiere desde el punto de vista subjetivo para que haya tentativa inacabada? Bueno, la representación del autor de que está comenzando a ejecutar un hecho que está prohibido por la norma, pero eso no implica conciencia en cuanto a de la producción del resultado. Y por lo tanto, no podría hablarse de que el dolo de la tentativa inacabada es el mismo dolo de la tentativa acabada o del delito consumado. Que si estos dos últimos sí serían equivalentes. O sea, el dolo del delito frustrado es el mismo dolo del delito consumado. Claro, desde el punto de vista práctico, también, bueno, quiero decirlo de todas maneras para no dejar el tema en el aire. Cuando uno acepta o cuando uno admite que el único dolo que es semejante o equivalente al del delito consumado es el de la tentativa acabada, entonces realmente, o sea, desde el punto de vista punitivo, aunque no lo diga la ley así, no lo diga la ley, pero en una reforma podría decirlo, la tentativa acabada debería castigarse con la misma pena que el delito consumado. Esa sería la conclusión a la que debería llegarse por el camino que estoy mencionando. Es decir, que la tentativa acabada, el delito frustrado, debería tener la misma pena que el delito consumado. ¿Por qué? Bueno, porque ya en la tentativa acabada se habría producido por completo la infracción de la norma, es decir, la infracción de la norma sería plena de la misma manera que ocurre en el delito consumado. Y el resultado el resultado que se produce en el delito consumado no sería algo que podría fundamentar por sí solo el ilícito. Es decir, si el ilícito depende de que se realice una conducta contraria a la norma, pues entonces ya en la tentativa acabada ya se habría hecho todo lo que se requiere para quebrantar la norma. No debería exigirse que se produzca un resultado como para complementar la infracción de la norma, porque el resultado no está prohibido por la norma. Lo que prohíbe la norma es la conducta, y si ya usted hizo todo lo necesario para cometer el delito, pues entonces no tendría sentido una disminución de la pena en la tentativa acabada en comparación con el delito consumado. En cambio, sí debería aceptarse es una atenuación de la pena en la tentativa de delito. En el delito frustrado, lo que podría quizás aceptarse es una atenuación facultativa, o sea, es decir, que el juez pudiera atenuar la pena facultativamente, pero no ponerlo como una atenuante, como una atenuación de responsabilidad, porque en la tentativa acabada se quebranta la norma de una manera plena, de la misma forma que se quebranta subjetivamente la norma en el delito consumado. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual yo asumo la teoría de la diferenciación, que eso, claro, no se corresponde, por lo menos con lo que está ahorita arreglado, es decir, de la forma que está reglamentado en nuestro Código Penal, porque en nuestro Código Penal el delito frustrado tiene una menor sanción que el delito consumado. Esto, claro, esto podría conducir a sostener que que el código es objetivista o que asume la teoría objetiva. Yo no diría eso, sino simplemente, bueno, es una fórmula que decidió adoptarse en cuanto a la aplicación de la pena. Pero, repito, los códigos son lo que la doctrina y la jurisprudencia hagan con ellos.
Bueno, vamos a terminar este tema hablando de la tipicidad de la tentativa acabada. El tipo objetivo de la tentativa acabada consiste en hacer todo lo necesario para consumar el delito y no haberlo logrado por una circunstancia independiente o ajena a su voluntad. Ese hacer todo lo necesario ha de interpretarse como la realización del comportamiento típico, como la ejecución del comportamiento típico. Es decir, cuando hablamos de un delito frustrado, miren, desde mi punto de vista, esto tiene que asociarse con los delitos de resultado. Ya yo lo dije con anticipación. Es decir, los delitos de resultado son aquellos delitos en los cuales no basta con que usted realice una determinada actividad, una acción o una omisión, sino que además debe producirse una modificación del mundo exterior, perceptible por los sentidos y diferenciable en el tiempo y en el espacio del comportamiento del autor. Es decir, que no basta con que usted haga algo, sino que además de hacer algo, tiene que producirse un determinado efecto o consecuencia natural en el plano empírico, que se pueda percibir, que sea diferenciable de lo que usted hizo con anterioridad. Entonces, es en estos delitos de resultado que uno podría admitir la tentativa acabada o delito frustrado, porque son delitos en los cuales usted podría hacer todo lo necesario para cometer el delito, realizar la acción típica y no producirse el resultado, la modificación del mundo exterior por una circunstancia independiente de su voluntad. En cambio, la tentativa inacabada cabría en cualquier delito, porque sería comenzar a ejecutar o darle principio a la ejecución de la acción del comportamiento típico que todo delito lo tiene, tanto de mera conducta como de resultado tienen una acción descrita. Entonces, la tentativa sería aplicable inicialmente a cualquier delito, salvo que el delito fuese un delito imprudente, un delito culposo, porque la tentativa requiere el dolo, y salvo que se trate de un delito unisubsistente, que creo que lo he mencionado ya con anticipación, he explicado esta clasificación, en los cuales no se puede dividir la acción en distintos actos que pudieran tener relevancia desde el punto de vista jurídico. Cuando un delito es unisubsistente, pues entonces en esos casos no sería posible la tentativa, no cabría la tentativa. Por ejemplo, una injuria verbal que consiste en insultar a una persona. Yo voy a insultar a una persona verbalmente, o sea, le voy a decir un insulto. Oye, ¿cuándo podría haber tentativa? Cuando me acerco a la persona. Oye, pues si me acerco a la persona, oye, objetivamente, es decir, es algo completamente normal, o sea, adecuado, o sea, no sé, porque ni siquiera es que tenga un arma o algo que yo pueda, de alguna manera, pueda notar o pueda notarse que la persona va a realizar el hecho. Claro, si uno asume una posición ya la subjetivista extrema, claro que podría haber tentativa, ¿no? En un caso como este. Claro que podría haber una tentativa, pero bueno, yo creo que hasta allí no vamos a llegar. Recuerden ustedes, yo he mencionado que los actos preparatorios no hay dolo y que bueno, que para que haya tentativa se requiere que de acuerdo al plan del autor, bueno, haya una proximidad con la realización del hecho y esa proximidad siempre por aquí pues sería discutible. No digo que la teoría que he planteado lo resuelve todo y esto es un punto que seguramente habrá que discutirlo, pero bueno, es uno de los criterios más importantes y que yo creo que tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, volviendo al tema de la tentativa acabada, pues entonces desde el punto de vista objetivo, en la tentativa acabada debe haberse hecho todo lo necesario para ejecutar el delito, es decir, todo lo necesario para realizar la acción, o sea, tiene que haberse ejecutado la acción, o por lo menos desde el punto de vista del autor, debe haber ejecutado la acción y solamente estar a la espera del resultado, y el resultado no se produce por una circunstancia independiente de la voluntad del mismo autor. Ahora, ese hacer todo lo necesario, que es realizar la acción típica, eso debe ser interpretado subjetivamente, es decir, debe ser interpretado desde el punto de vista del autor. Es decir, que es que el autor haya creído realizar el comportamiento descrito en el verbo rector del tipo. O sea, que desde su punto de vista no le falte más nada que hacer para consumar el delito.
Esa sería la forma de interpretar, la forma adecuada de interpretar esta forma de tentativa. Es decir, no que efectivamente haya realizado la acción típica en un delito de resultado. Claro, a veces podrá ser que la realice, pero pudiera ser que no lo hubiese realizado, pero que haya creído que la realizó, y basta con que haya creído que la realizó para que pueda castigarse a título de tentativa acabada. En otras palabras, si el autor se equivoca y piensa que ha hecho todo lo necesario, pero realmente no hizo todo lo necesario, de todas maneras habrá una tentativa. Y si efectivamente lo hizo, le disparó a la persona y ya, bueno, y resulta que, bueno, que no, que al final la muerte no se produjo porque lo llevaron al hospital a la víctima y la salvaron, pues en ese caso habrá igualmente una tentativa acabada, un delito frustrado. O sea, es decir, la representación del autor es lo que va a permitirnos a nosotros saber cuándo se hizo o cuándo no se hizo todo lo necesario para consumar el delito. Claro, nos lo va a permitir la representación del autor, y claro que se trate de un delito de resultado que requiera pues que una conducta, una determinada acción o una omisión hayan producido, hayan causado una determinada modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos y diferenciable en el tiempo y en el espacio del comportamiento del autor. Alguien me podrá decir, pero usted habla de omisión y no había dicho que las omisiones no causan. Bueno, las omisiones no causan en un sentido naturalístico, pero en un sentido jurídico sí, y como vamos a ver más adelante, en el caso de las omisiones se habla de la causalidad hipotética. Es decir, que habría causalidad también, pero una causalidad jurídica, no una causalidad natural. Bueno, en cuanto, por último, la diferencia entre tentativa acabada y tentativa inacabada, bueno, tiene que ver tanto con el tipo objetivo como en el tipo subjetivo. En el tipo objetivo, en la tentativa inacabada, el autor comienza a ejecutar, pero no hace lo necesario para consumar el delito desde su punto de vista, y no se produce, y no logra hacerlo, y no logra hacerlo en virtud de una circunstancia independiente de su voluntad. En cambio, en la tentativa acabada, en el delito frustrado, desde su punto de vista, el autor ha hecho todo lo que se requiere. El autor ha hecho todo lo que se requiere para consumar el delito. No le falta nada para realizar el delito, pero el delito no se consuma en virtud de una circunstancia independiente de la voluntad. Alguien me podría preguntar, profesor, ¿y en los delitos de mera actividad? Ya usted dijo los delitos unisubsistentes, pero en los delitos de mera actividad, ¿no podría decirse que no cabe la tentativa acabada, el delito frustrado, porque en esos delitos existe solamente una acción? Mire, eso depende. O sea, yo he dicho, o sea, de alguna manera, lo que he explicado hasta ahora va por ese camino, en el sentido de entender de que la frustración solamente sería posible en los delitos de resultado. Sin embargo, debo también hacer la siguiente acotación. Cuando un delito es de mera actividad y el autor por una equivocación cree haber realizado la acción típica, cree haber ejecutado la acción típica, produciendo con el resultado inherente a esa acción, tratándose de un delito de mera actividad, es decir, eso sería lo que se llama una tentativa inidónea. Sería una tentativa inidónea, pues esa tentativa inidónea pasaría a ser una tentativa acabada, o sea, por lo menos muchos considerarían que sería pues una forma de tentativa acabada, o sea, que yo haya creído haber realizado la acción, la mera acción, la descrita, la mera actividad señalada en el tipo, y realmente el resultado no se hubiera producido por la inidoneidad, por ejemplo, del medio, o la inidoneidad del autor. Resulta que no sé, que yo me creo que soy funcionario público y realizo la acción pensando que soy un funcionario público, y resulta que no era funcionario público, pues, o sea, que no tenía esa condición. Entonces, claro, aquí se jugará entre decir, bueno, la conducta es atípica y la persona no tiene responsabilidad, o si habría una tentativa inidónea
por el autor y esa tentativa inidónea debería ser punible. Entonces, si uno asume una posición subjetivista, quizás un poco más extrema, pues yo este punto no lo analizaba muy bien, pero si uno asume una posición subjetivista un tanto quizás más extrema de la que yo hasta ahora he planteado, habría que decir que en ese caso habría una tentativa inidónea punible, una tentativa inidónea que debe castigarse, aunque el sujeto no sea funcionario, pero él creyó que era funcionario, él consideraba que era funcionario y buscó quebrantar la norma, no sé, cometer un delito de funcionario, siendo que no podía hacerlo porque no tenía la condición de funcionario. Entonces, en todo caso, los que aceptan, para aceptar en los delitos de mera actividad un delito frustrado, una tentativa acabada, tendría que ser por la vía de la tentativa inidónea. Para aceptar eso, tendría que ser por la vía de la tentativa inidónea. Y bueno, con esto terminamos la lección 21. Recuerden, las diferencias entonces entre tentativa acabada y tentativa inacabada serán tanto objetivas como subjetivas. En la tentativa inacabada, comienzo de ejecución, mientras que en la tentativa acabada o delito frustrado habría que hacer, el autor tendría que haber hecho todo lo necesario desde su punto de vista para consumar el delito y no producirse el resultado por una circunstancia independiente de su voluntad. Y desde el punto de vista subjetivo hay un dolo específico de la tentativa inacabada y hay el dolo del delito frustrado, que es el mismo dolo del delito consumado. Esta posición, que es la llamada teoría de la diferenciación, esta posición no es mayoritaria. Mayoritariamente, hasta Jacobs, por ejemplo, sostiene que el dolo del delito consumado es el mismo dolo de la tentativa, o sea que la tentativa tendría el mismo dolo del delito consumado y que por lo tanto pues no habría que hacer estas diferenciaciones que he señalado yo. Desde mi punto de vista, el delito frustrado debería, en una futura reforma del Código Penal, ser castigado con la misma pena que el delito consumado, porque desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista del quebrantamiento de la norma, no existen diferencias entre el delito frustrado y el delito consumado. No existen diferencias salvo el resultado que se produce en el delito consumado, pero el resultado, la ley no prohíbe resultados, la ley no prohíbe modificaciones del mundo exterior como consecuencia de los hechos, sino que la ley lo que prohíbe es las conductas. Y si usted realizó la conducta, no se justificaría una atenuación de la responsabilidad penal como la que prevé el Código Penal en cuanto al delito frustrado. Sin embargo, más adelante, cuando les hable del desistimiento de la tentativa, en el tema siguiente, vamos a ver que el Código Penal, de alguna manera, a pesar de establecer una atenuación para el delito frustrado, de alguna manera acepta la teoría subjetiva. Y eso lo vamos a ver en el tema del desistimiento. Bueno, con esto entonces terminamos la lección 21. En la lección 22 vamos a hablar de la exclusión de la tentativa por el desistimiento.